Vamos a avanzar. Bienvenido a una nueva webinar de un seminario web de Comunidad Emocionándote, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones, de Instituto de Conciencia. Y bueno, vamos a empezar a hablar ya de, sin más dilación, que lleva un poquito de retraso ya, de meditación y presencia, que es el seminario web de hoy, ¿vale? Ponemos aquí que meditar es posiblemente la herramienta más poderosa para sentir calma y bienestar, y sabemos que hay muchísimos tipos de meditaciones, hablaremos un pelín sobre esto. Sin embargo, pues su práctica aún es minoritaria, ¿no? Y lo cierto es que el estrés, la ansiedad, las prisas, pues son sus verdaderos enemigos, ¿no? Los verdaderos enemigos del que nosotros nos pongamos a practicar todo esto, porque estamos como siempre como acelerados, ¿no? Pero en realidad hay más enemigos que muchas veces no somos conscientes y un poco lo que vamos a incidir en esta charla de hoy, ¿no? Al final siempre hablamos, bueno, es que siempre tengo prisas, que no tengo tiempo, las cosas que nos ponemos siempre. Pero en este caso hay otros factores que tenemos que tener en cuenta, no tanto para el inicio, para iniciar o iniciarnos en la práctica de la meditación, como en ser capaces de mantenerla, ¿no? Que es el principal problema que dicen las personas que empiezan a meditar, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con meditación y estrés, hablando de la meditación del estrés. El estrés es uno de los factores más importante a la hora de generar malestar en el cuerpo. Sabemos que hay tres tipos de estrés, o dos tipos de estrés, mejor dicho. El eustrés, que es el estrés positivo, el que nos levantamos por la mañana si nos levantamos con alegría y con ilusión. Y luego tenemos el distrés, que es el estrés negativo, el que genera patología a medio y largo plazo, ¿no? No hablamos de estrés crónico, hablamos de estrés negativo, es decir, estrés que está fuera de lugar o que no nos hace falta en un momento determinado. Si tenemos mucha adrenalina, noradrenalina y cortisol en sangre, que son las tres principales hormonas del estrés, pues esto genera una intoxicación por cortisol y un exceso de energía en el cuerpo, cuando normalmente no estamos haciendo deporte, no estamos luchando ni huyendo de nadie, ¿no? Que sabemos que son las principales funciones que tiene el estrés en el cuerpo. Entonces, decíamos que las prisas, el estrés y la ansiedad son enemigos de la paz que todos queremos y que te otorga el meditar, ¿no? El meditar te da mucha paz, ¿no? Y esa es una de las principales cosas que estamos buscando, buscar la tranquilidad que todos queremos en el fondo, ¿no? Pero claro, existen otros, ¿no? Como podría ser la tensión física, que es algo que no solemos tener muy en cuenta. Yo he hecho ya varias formaciones de meditación, hablaremos al final de este webinar bueno, del retiro que tenemos en enero, el primer retiro formativo de meditación que vamos a hacer en enero. Pero básicamente una de las cosas a las que me gusta incidir es que mucha gente no es consciente de la capacidad de retener tensión que tiene el cuerpo, ¿no? Y esto en medicina se le llama, pues, tensión física crónica, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos una tensión física crónica, es decir, podría ser, por ejemplo, el bruxismo, que es muy típico, ¿no? El tema del bruxismo, molestia en la zona cervical, en la zona de los hombros, trapecios, etcétera, es muy común también. Hay muchas personas que tienen tensión en las piernas, que tienen tensión en la zona de la zona lumbar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha gente que tiene tensión en las manos, que tiene tensión en los brazos, personas que tienen tendinitis a pesar de no practicar ningún deporte que tenga que ver con lesiones de repetición. Y todo esto está relacionado con las tensiones físicas. Estas tensiones físicas son tensiones sostenidas a través de somáticos, por supuesto. Ya sabéis que somático significa relativo, perteneciente al cuerpo. Son tensiones emocionales bloqueadas en el cuerpo que están generando tensiones crónicas en el cuerpo físico. Y esto, claro, impide muchas veces que nosotros seamos capaces de relajarnos, ya no solo a nivel mental, sino también el propio cuerpo, ¿no? Que seamos capaces de relajarnos. Tenemos que entender que la meditación, como nosotros entendemos, hay muchísimos tipos de meditación, pero aquí podemos diferenciar entre cuatro procesos, ¿no? El primer proceso estaría relacionado con la relajación, la pura relajación física, ¿no? Técnicas de relajación, pues conocemos muchas, nos metemos en YouTube y tenemos montones, ¿no? Luego tenemos lo que sería el enfoque mental, es decir, la capacidad de mantenernos enfocados en algo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando, intentando aprender algo, o estamos en un trabajo nuevo y estamos intentando ver el manejo de una maquinaria o de un software o de un programa, y necesitamos el máximo de atención para mantenernos enfocados y entender todo lo que nos están explicando. Esto sería enfoque, ¿no? La capacidad de enfoque mental. Luego tendríamos el conocido como mindfulness, que es esa aplicación en la cual nosotros estaríamos desarrollándonos a través de una relajación del cuerpo físico, pero una hiperactividad del cuerpo de la mente, ¿no? En este caso. Es decir, sería como el cuerpo está más o menos en relax,
pero el mindfulness no pretende relajar el cuerpo, simplemente se relaja como consecuencia de mantenerlo en un máximo punto de atención presente, ¿no? Es decir, pero el mindfulness al final lo que requiere es atención presente, estar como muy enfocado mentalmente. Eso es lo único que requiere y lo único que pide, ¿no? Aparte de eliminar toda la parte, pues, digamos, filosófica y espiritual que podría tener la meditación o que tienen algunas meditaciones, ¿no? Y por último sería la meditación pura y dura que hablábamos, por ejemplo, la Vipassana, que es la más conocida, la que practicaba Buda hace más de 2500 años y que está relacionado con la relajación del cuerpo físico y del cuerpo mental, es decir, de la mente. Así que desde esa perspectiva, muchas personas tienen dificultades para meditar porque tienen mucha tensión física y desde esa tensión física empiezan a meditar, lo cual complica mucho las cosas porque pierden mucha atención, tienen muchas dificultades para enfocarse. Fijaros que o pensad que la tensión física normalmente es dolor. Lo que pasa es que es un dolor que llevamos sintiendo desde hace tanto tiempo que acaba convirtiéndose en una especie de tensión porque el cerebro omite la información dolorosa o la omite parcialmente para que nosotros podamos seguir funcionando, pero son molestias o dolores que están intrínsecos ahí en nuestro cuerpo, en distintas partes de nuestro cuerpo físico. Bien. Otra de las partes otro de los enemigos de la meditación serían los estados mentales. Nosotros podemos tener los estados mentales, podríamos llamarlo algo así como las actitudes, ¿no? Las actitudes con las que nosotros nos levantamos por la mañana, las actitudes con las que vamos a trabajar o con las que vamos a estudiar, las actitudes con las que nos relacionamos con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos estados mentales, dependiendo de si son positivos o son negativos, es decir, si tenemos una actitud positiva o una actitud negativa con respecto a algo, esto se puede trabajar a través de la predisposición, que lo hacemos siempre, lo que pasa es que normalmente no somos conscientes. Nosotros, pues, en nuestras formaciones de inteligencia emocional enseñamos a predisponernos positivamente, pero la realidad es que nosotros nos estamos predisponiendo positiva o negativamente de manera constante, muchas veces sin darnos cuenta de por qué ocurre, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el hacernos conscientes de cómo podemos predisponernos, pues nos ayuda a cambiar las cosas, a enfrentarnos o a afrontar las situaciones de una forma muy diferente, y la meditación pues no escapa a esto, ¿no? Así que de alguna manera estos estados mentales, si tenemos como una negatividad o un malestar a menudo o en algún momento, pues obviamente esto es un enemigo de la meditación porque hace que te desenfoques con mucha facilidad y que en cierta manera desde esa actitud negativa estamos generando un estrés innecesario que hace que tengamos pensamientos acelerados o que tengamos esa tensión física que nos impide mantenernos enfocados. Esto es muy fácil de ver o de recordar si sois estudiantes o cuando si lo habéis sido en el pasado, pues cuando tenemos que ponernos a estudiar y estábamos nerviosos y nos poníamos más nerviosos porque no nos entraba nada en la cabeza, ¿no? Esta es un poco a las cosas que nos referimos. Y por último, lo que estamos poniendo aquí está relacionado con las creencias. Las creencias están relacionadas muchas veces con las ideas preconcebidas que tenemos sobre algo. Es decir, nosotros pensamos que la meditación es una cosa, que nos puede ayudar a relajarnos, o que hay que estar quieto en una silla, o que hay que estar sentado en la posición del loto, o que vamos a dejar la mente en blanco, o que los pensamientos ya no llegan a nuestra cabeza, y que si llegan ya no lo estamos haciendo bien, etcétera, 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 ¿no? Hay un largo listado de creencias que podríamos llamar limitantes por respecto a la meditación. Por ejemplo, que la meditación es muy complicada, muy difícil, que se tarda mucho tiempo en alcanzar la maestría. Y esto en realidad es una verdad a medias, porque si hacemos las cosas bien, si sabemos cómo tenemos que hacerlo, si tenemos el cuerpo relajado, si estamos en el momento apropiado, si utilizamos las mejores horas del día para poder meditar según nuestra disposición y según nuestras actividades, ¿no? Actividad laboral o de estudio o de cualquier otra cosa que vayamos a hacer, pues es relativamente sencillo meditar y en realidad no tiene tantos requisitos como nos podríamos imaginar en un momento determinado, como solemos pensar la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las creencias hacen bastante daño y el hecho de tener muchas ideas preconcebidas bastante irregulares con respecto a qué es meditar, pues hace que muchas personas empiecen, o para empezar a veces ni empiezan, ¿no? Directamente, pero otras veces empiezan e inmediatamente abandonan la meditación o abandonan la práctica porque ven que no encuentran los resultados, que es otra de las cosas importantes que hay que aclarar con respecto a la meditación, ¿no? Lo que nosotros queremos conseguir con la meditación, normalmente cada persona es un mundo y cada uno tiene su idea, pero normalmente lo que queremos es estar, como decimos al principio, en un estado de paz, en un estado de ecuanimidad, en un estado de aceptación del proceso, de lo que está ocurriendo. Es algo así como ser el observador de nuestros propios pensamientos,
y poder mantenernos tranquilos y relajados ante la avalancha de pensamientos que están llegando de manera constante a nuestra cabeza, sin juzgarlo, siendo un mero espectador de lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco abandonándonos a lo que ocurra, independientemente de lo que esto sea, y sin entrar en el detalle de por qué no ocurre lo que ocurre, por qué pensamos lo que pensamos. Básicamente esto sería un poco la meditación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todas estas creencias, de estos estados mentales, de estas tensiones físicas crónicas que ni siquiera a veces somos conscientes de ellas? Porque no solemos practicar conciencia emocional, que es la capacidad de saber lo que estamos sintiendo en cada momento, o no solemos practicar relajación física, entonces no estamos muy atentos al cuerpo, nos quedamos como aquí, ¿no? De aquí para arriba, ¿no? Estamos siempre pensando en nosotros y no estamos pensando en el cuerpo, que también es parte de nosotros y que nos está dando información de manera constante a través de los procesos de interocepción, propiocepción y nocicepción, ¿no? La interocepción es la capacidad de sentir, por ejemplo, tu ritmo cardíaco, sentir tu corazón sin tocarte el cuerpo, ¿no? Simplemente cerrar los ojos y sentir tu corazón. O, por ejemplo, sentir tu víscera o sentir si tienes hambre o si tienes sueño. Estos son procesos de interocepción. Luego tenemos la propiocepción, que es la capacidad de saber dónde está nuestro cuerpo a través de los distintos músculos, fascias, ligamentos, etcétera, saber en qué postura está cada uno de nuestro cuerpo, si tenemos un pie levantado, si lo tenemos apoyado en el suelo, si tenemos la espalda tensa, si tenemos la espalda relajada, el cuello relajado, etcétera, o no. Y por último está la nocicepción, que está relacionada con los procesos de las señales dolorosas, las señales de dolor que están produciendo en nosotros ese malestar que muchas veces acaba o proviene de esa tensión física a la que no solemos prestarle atención, porque vamos un poco como pollos sin cabeza por la vida, ¿no? Por esas prisas que hablábamos antes. Pues todos estos procesos están relacionados con el estrés, porque todos estos procesos, creencias limitantes o creencias, estados mentales o actitudes, y por supuesto estas tensiones físicas crónicas que tenemos muchas personas, tanto cuando estamos en vigilia como cuando estamos durmiendo, ¿no? Pues acaban produciendo un estrés que es muy difícil ponerle remedio si no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hacemos cuando iniciamos la enseñanza de la meditación es precisamente esto, ¿no? Hacer que las personas tomen conciencia. Y eso es lo que vamos a hacer, intentar hacer hoy. También hacer un pequeño ejercicio, que tenemos muy poco tiempo, en el que aprendamos un poco a vernos internamente para saber cómo nos sentimos y si estamos en disposición correcta para poder meditar o hacer mindfulness o cualquier otra técnica que queramos iniciar, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde empezar, no? Si tenemos que decir por dónde empezar, sería preguntándonos, como estáis viendo aquí abajo, pues ¿cómo estás, no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esto es alguna pregunta que rara vez nos hacemos, le preguntamos a todo el mundo de manera educada cuando nos encontramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero y todos decimos, pues bien, ¿no? Por defecto, pero realmente no tenemos una idea clara de cómo estamos porque no solemos bajar del cuello para abajo, como solemos decir antes. Sabemos si estamos preocupados o no, si tenemos mejor o peor actitud en un momento determinado, si sentimos algo agradable o desagradable, muy sutilmente, pero no profundizamos en estas percepciones que nos dan mucha información sobre qué es lo que más me hace falta a mí en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de cuando estamos diciendo que quiero estudiar o tengo que estudiar para un examen. Los estudios demuestran que cuando estamos muy estresados por hacer un examen, descansar 10 o 15 minutos y hacer una pequeña meditación, una pequeña relajación o dejar de hacer lo que estás haciendo y caminar un rato, hace que ese cuarto de hora que pierdes por cada 90 minutos, que supuestamente pierdes, para mí aprovechas cada 90 minutos, va a hacer que memorices mucho mejor la información y que tengas mucha más capacidad retentiva. Sin embargo, la mayor parte de la gente, cuando tiene poco tiempo para estudiar o poco tiempo para desarrollar un trabajo, tiende a hacer justo lo contrario, ¿no? Tiende a aprovechar el máximo de tiempo posible y hacer muy pocos descansos. Bueno, pues esto se ha estudiado en laboratorio que esto es un error, que es justamente al contrario, ¿no? Muy bien, bueno, entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, lo primero es saber cómo te encuentras, ¿no? Que parece algo simple, pero en realidad no lo es tanto, porque tiene que ver con muchos factores. Primero, tienes que conocerlo y segundo, tienes que saber conocerte a ti. Y para eso no es solo conocerlo y saber la teoría, sino practicar contigo para saber cómo te vas encontrando. Luego tienes que aprender a relajarte, que es enseñarle a tu cuerpo que no hay peligro, ¿no? Porque el estrés, al fin y al cabo, viene del miedo. Y el miedo a estar en peligro de alguna manera, bien que estés en peligro tu integridad física, tu integridad emocional, tu integridad psicológica, de que alguien te pueda atacar, que alguien te pueda decir algo. Entonces, aprender a relajar el cuerpo no es una cosa sencilla. Las técnicas de relajación, por supuesto, ayudan, ¿no? Pero también el diálogo interno. Al final de lo que se trata es que tengamos que descondicionar al cuerpo a ese estrés que tenemos casi de manera constante y condicionarlo a una perspectiva más relajada de lo que estamos haciendo. Por eso suele decirse y suele recomendarse que la mejor hora para meditar es a primera hora de la mañana, es decir, nada más levantarte, ¿no?
porque es cuando se supone que estás más relajado, más tranquilo, más cerca de tu mente no consciente, con menos cortisol en sangre. Ya sabéis que nada más despertarnos producimos un poquito de cortisol para empezar y un poquito de adrenalina para empezar a tener ese eustrés positivo, de empezar a movernos, de tener ganas de hacer cosas. Pero en ese momento es cuando beber agua, ir al servicio, beber agua y ponerse a relajarte, a hacer mindfulness o a meditar, sería el mejor momento, porque cuando en teoría estamos más relajados y con menos tensiones mentales, salvo que nos hayamos acostado súper preocupados la noche anterior, en cuyo caso habremos dormido con la preocupación y esto nos acabará afectando, ¿no? Bueno, y por último, tomar la decisión de iniciar una práctica formal y elegir tu técnica, ¿no? Cuando hablo de la decisión de iniciar una práctica formal, esto es un tema bastante importante. Uno de los pilares de la autoestima que nosotros solemos trabajar en nuestros talleres de formación de inteligencia emocional son las decisiones y respetar dichas decisiones. Es decir, una de las cosas que hace más daño a la hora de iniciar una práctica es no decidirlo con la suficiente firmeza. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho, pues a principio de año vamos a ir al gimnasio, o voy a ponerme ahora sí voy a ponerme a estudiar en serio, ahora cuando llegue, pase el fin de semana me pongo a estudiar en serio, cuando hacemos lo que sea, ¿no? Nos decimos muchas cosas y al final no cumplimos con estas cosas. Y esto no solo nos genera malestar y genera una sensación de desconfianza hacia nosotros mismos, de nosotros mismos hacia nosotros mismos, sino que además literalmente baja nuestra autoestima. Y es muy curioso porque cuando nosotros tenemos la autoestima baja, nuestra tolerancia al estrés es menor. Es decir, cuanto mayor sea nuestra autoestima, mejor soportamos el estrés. Cuanto menor sea nuestra autoestima, peor soportamos el estrés. Así que imaginaros que muchas veces hemos decidido hacer cosas y luego no hemos terminado de hacerlas. Cuando esto ocurre, baja nuestra autoestima, luego tendemos a sentir el estrés con mayor intensidad y por lo tanto estamos más nerviosos y eso nos dificulta una práctica como podría ser la meditación o la relajación. Así que tomar la decisión es muy importante de prestar atención de que quiero mantener un estado de presencia aquí y ahora, o todas las mañanas, a tal hora, o por las tardes, o antes de acostarme, si lo prefiero, y creo que es mi mejor momento, y llevar adelante esto, ¿no? Es decir, evitar los sabotajes, ¿no? Y, por supuesto, elegir una técnica apropiada, no solo para, si tuviéramos una herramienta, un abanico de herramientas o de técnicas que podríamos utilizar de meditación, porque hay cientos, podríamos decir que casi que miles, pues la cuestión es utilizar las más conocidas para ver cuál nos va mejor, sino también me refiero a cómo te sientes, ¿no? Según cómo te sientas, ¿qué te viene mejor? A lo mejor estamos a la última hora del día y decimos, pues estoy muy cansado, no puedo pensar mucho con claridad, tengo niebla mental o ofuscación, pues no es el mejor momento para meditar. Quizás ahí lo que vendría mejor sería una pequeña meditación guiada o trabajar con una técnica de relajación o hacer un poco de ejercicio para soltar un poco la tensión del cuerpo o el estrés del cuerpo y ya empezar a hacer a lo mejor alguna técnica de enfoque mental para centrarnos o un ejercicio respiratorio. Es decir, que depende mucho de cómo nos sintamos, nos va a venir mejor unas técnicas u otras y es una de las cosas que nosotros hacemos más inciso en nuestras formaciones, ¿no? En nuestros retiros formativos, por ejemplo, como el que tenemos en enero. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica de dónde estás. Cuando me refiero a dónde estás, ya sé que estáis donde estáis cada uno de vosotros, en vuestra casa, en vuestra sala, en vuestra aula o donde estéis. Me referimos a dónde estás ubicado, cómo te sientes en este momento. Es decir, ¿qué tendrías que practicar ahora? Y dependiendo de cómo te sintieras, te vendría mejor practicar una cosa o practicar otra. A continuación voy a dirigir una breve inducción para conocer en qué punto del camino estás de cara a iniciar o mejorar tu práctica diaria, porque a lo mejor alguno de vosotros ya estáis meditando hace tiempo. Pero muchas veces, una de las cosas que me he encontrado a lo largo de los años, llevo 17 años en consulta y enseñando meditación menos, pero meditando 25 años, es que las personas todavía tienen una idea muy confusa sobre qué es meditar y tienen la idea muy... a veces aprendieron una técnica y están practicándola siempre cuando no siempre les va a funcionar bien. Dice, a veces me relajo, a veces no me relajo, a veces bajo el nivel de la velocidad de los pensamientos, a veces no lo consigo. Y es porque no están anotando, no se están dando cuenta de dónde están, cómo se están sintiendo en ese momento, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de iniciar un proceso, ¿no? Entonces, os voy a pedir que os sentéis cómodamente en la silla y mantengáis la espalda recta. Si, como podéis ver en el dibujo, esta chica pues tiene aquí un cojín detrás, porque a veces según la silla que tengamos no es lo ideal. Si no tenéis la capacidad de un cojín, podéis sentaros como en la parte de delante de la silla, como sintiendo los isquiones, que son los huesecitos del culete. Os sentáis adelante para dejar la espalda recta, los hombros relajados. Y las manos podéis ponerlas una sobre otra, como está en el dibujo, o apoyadas directamente sobre los muslos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña inducción para ver cómo nos encontramos. Y depende de cómo nos encontramos, pues luego incluso podemos comentarlo al final del seminario, ver cuál sería lo que mejor nos podría convenir, ¿no?
Entonces, cerramos los ojos y prestamos atención a nuestra respiración. A continuación, llevo mi atención al brazo derecho, a todo el brazo derecho, y me digo a mí mismo o a mí misma, mi brazo derecho está relajado, mi brazo derecho pesa, mi brazo derecho pesa mucho y se relaja. Ahora llevo la atención a mi brazo izquierdo y pienso, mi brazo izquierdo está relajado, mi brazo izquierdo pesa, mi brazo izquierdo pesa mucho y se relaja. Ahora llevo mi atención a la pierna derecha y pienso, mi pierna derecha está relajada, mi pierna derecha pesa, mi pierna derecha pesa mucho y se relaja. Llevo mi atención a la pierna izquierda y repito mentalmente, mi pierna izquierda está relajada, mi pierna izquierda pesa, mi pierna izquierda pesa mucho y se relaja. Ahora llevo la atención a la zona lumbar y bajo vientre, anteriormente y posteriormente. Mi zona lumbar y bajo vientre está relajada, mi zona lumbar y bajo vientre pesa, mi zona lumbar y bajo vientre pesa mucho y se relaja. Ahora llevo la atención al área del plexo solar, a la boca del estómago y a la zona dorsal por detrás. Y pienso, mi zona dorsal y mi plexo solar se relajan, pesan, pesan mucho y se relajan. Ahora llevo mi atención al pecho alto, a la espalda alta, a los hombros y repito, espalda alta, mi pecho y mis hombros están relajados, pesan, pesan mucho y se relajan. Y por último, llevo mi atención a la cabeza y al cuello y pienso, mi cabeza y mi cuello están relajados, pesan, pesan mucho y se relajan. Esta técnica basada en el psiquiatra alemán Schultz nos permite ahora conectar con nuestro cuerpo de una forma más clara. Y os voy a pedir que hagáis como una especie de pasada desde los pies hasta la cabeza, buscando posibles tensiones. De los pies subiendo por las pantorrillas, por las rodillas, por las piernas, por las caderas, por la cintura, por el vientre y la espalda, por la zona dorsal y el pecho, por los hombros, desde las manos a los antebrazos y de los antebrazos a los brazos, subiendo hacia el cuello y por último la cabeza.
Si habéis hecho bien el ejercicio, deberíais de sentir mucho más relajado el cuerpo, pero también podría quedar alguna tensión física que está llamando vuestra atención y que siempre acaba conectándose con nuestra parte mental, que ahora podemos revisar fácilmente prestando atención y focalizando nuestra atención en el área de la nariz, observando nuestra respiración, sin modificarla, solo la observo. Puedo percibir también bajando hacia el tronco, hacia el cuerpo, si la respiración es más diafragmática, es decir, sacando ligeramente la barriga hacia afuera, si es más pectoral, sacando un poco el pecho hacia afuera, si la inhalación es igual que la exhalación en tiempo o una tiene más tiempo que otra. No importa cómo esté, no lo modifico, solo lo observo. Por último, llevo mi atención a la cabeza, como al interior de mi cabeza, y ahí me pregunto mentalmente, ¿cómo me siento? En lo que sería el proceso de conciencia emocional. Y luego para eso bajo a la zona del tronco de nuevo y busco percepciones agradables o desagradables de cómo me encuentro en este momento. Si hemos hecho la primera parte del ejercicio bien, lo normal es que estemos más relajados. La segunda pregunta, después de contestar a la primera de cómo estoy, agradable o desagradable, sería ¿dónde lo siento? ¿Dónde concentro la mayor sensación agradable o desagradable de mi cuerpo, de la zona del tronco, entre la garganta y el pubis en este momento? ¿En alguna tensión en la espalda, en alguna sensación agradable de espacio en el pecho, en la boca del estómago, quizá como un pellizco, si estoy más nervioso, más nerviosa? E independientemente de qué sensación sea agradable o desagradable, me pregunto qué intensidad tiene. Si es sutil, si es media, si es intensa. Y por último, me podría preguntar si es una sensación agradable o desagradable y si está asociado con alguna tensión. Es decir, si mi atención se va a alguna tensión del cuerpo y estoy deduciendo que siento algo desagradable o agradable por alguna sensación en el cuerpo. Si tengo alguna tensión en algún lugar, solo tengo que ir allí. Podría ser el hombro, podría ser la pantorrilla, podría ser el estómago, el bajo vientre. Simplemente digo, me voy a esa parte y le digo mi hombro, mi pierna, mi bajo vientre o cualquier parte que sintáis la tensión, está relajado, pesa, pesa mucho y se relaja. Ahora hago dos respiraciones bien profundas y cuando suelto el aire, poco a poco voy abriendo los ojos y volviendo aquí, a presente. Bueno, ¿cómo estáis? Después de este ejercicio,
tendríamos una visión, una panorámica de cómo estamos, de dónde estamos, de cómo nos sentimos. Yo, por ejemplo, ahora que acabo de terminar el ejercicio, aparte que se me imagino se me habrá notado en la cara, que tengo la cara más relajada, yo me noto bastante más relajada, me noto el cuerpo bastante más relajado, pues ahora podría meditar perfectamente. Podría hacer una meditación vipassana, por ejemplo, meditación de atención consciente a mis pensamientos, observándolos. Pero quizá, a lo mejor algunas otras personas habéis dado cuenta que teníais algunas tensiones que desviaban vuestra atención, o a lo mejor dais cuenta que tenéis un poco de niebla mental, que nosotros llamamos de ofuscación mental, y esto requeriría de otras técnicas que previamente a la meditación podrían ayudarnos a alcanzar esos estados de presencia, que son nada más que estar en presente con nuestros propios pensamientos sin juzgarlos, lo que hablábamos antes de aceptación y abandono, que veremos ahora un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, vamos a dar algunas claves para iniciarse dentro del mundo de la meditación, sobre todo para las personas que no lo han hecho, pero que también me parecen útiles incluso para personas que llevan tiempo meditando. Un poco, la primera tiene que ver con el compromiso que hablábamos antes. Si decides asumir el compromiso, planifícalo para evitar sabotaje. La priorización y la planificación de las decisiones que tomamos es súper importante a la hora de asumir que vamos a hacer algo. Y por lo tanto también de aceptar que tenemos que planificar y poner por escrito en un calendario cuándo vamos a hacer las cosas. Como decía, con preferencia a primera hora de la mañana, pero podría ser a cualquier momento. No importa que hagáis una meditación más larga o menos larga. Al principio, nosotros trabajamos, por ejemplo, muchas veces con las meditaciones de 1 minuto, que simplemente es sentarse en un lugar cómodo, con la espalda recta, con una media sonrisa y poner el cronómetro. Y esto tiene que ver con el segundo punto, con la segunda clave que me parece fundamental y que he encontrado en muchas personas dificultades. Usad un temporizador siempre, al menos hasta que tengáis ya cierta experiencia. Es importante que uséis un temporizador. Una de las razones por las que las personas tienden a perder la frecuencia o tienden a perder la atención o el foco en lo que están meditando tiene que ver con el tiempo. Como vamos como pollos sin cabeza por la vida, vamos casi siempre con prisa, nos encontramos con que se nos olvida o tenemos que pensar, a ver si se me va a pasar el tiempo, a ver si se me va a ir, a ver si va a pasar esto, ¿no? Entonces siempre decimos, no importa que sea una meditación de 1 minuto o que sea de 20 o de media hora o de 40 minutos, como a veces me doy la oportunidad de hacer algunas mañanas porque me levanto más temprano. La cuestión es que tenga un temporizador, que tú decidas cuánto tiempo va a ser y que pongas un temporizador. A veces incluso yo me he puesto un temporizador de 20 minutos y luego he decidido seguir, pues era que era sábado, era domingo y he decidido continuar porque estaba teniendo una buena meditación. No pasa nada, suena el despertador, lo paras o lo vuelves a poner otros 20 minutos y sigues meditando. Pero es importante que no te quedes con la idea de si tienes que hacer algo después o tienes que acostarte temprano para cualquier día, para cualquier cosa que tengas que hacer al día siguiente, muy importante que tu mente no esté pensando en si se me va a pasar el tiempo porque ese temor está ahí residente y está generando como una especie de estrés que hace que nos desenfoquemos muy fácilmente. El tercero tiene que ver con observarte, que es un poco este ejercicio que hemos hecho. Podría ser este o cualquier otro ejercicio de relajación, de los muchos que hay. Las técnicas de Jacobson también son muy, muy eficaces. Y básicamente observarte. Y si hay mucha tensión física o hay pensamiento acelerado, sería mucho mejor relajarse antes. Acordaros, si hay mucha tensión física, algo de deporte de cierta intensidad nos vendría bien. Si hay mucho pensamiento acelerado, quizá una técnica de focalización o hacer una técnica de relajación física para poco a poco que se vaya relajando la mente, sería ideal para poder, antes de la meditación, para hacer una meditación más apropiada, ¿no? Así que observarnos y estar constantemente sintiéndonos y viendo cómo nos estamos percibiendo a través de estas sensaciones de interocepción, de propiocepción y de nocicepción es fundamental para tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y, por supuesto, para empezar o iniciar una práctica de meditación. Hay un punto aquí que quería decir, porque mucha gente me dice que medita rezando. Y algo que quería decir hace tiempo, ¿no? Porque rezar en realidad se considera una meditación. Se considera lo que nosotros llamamos una meditación con semilla. Una meditación con semilla, por ejemplo, es un mantra que yo voy repitiendo. Así que rezar, por supuesto, para personas que tenéis creencias en este sentido, pues puede ser una meditación perfectamente. Pero tiene que reunir dos condiciones fundamentales, tanto si estamos meditando como si estamos rezando, orando o cualquier otra cosa, que es mantener una actitud correcta. Y esa actitud correcta siempre está relacionada con la aceptación y con el abandono. Y vamos a explicar esto un poquito más. La aceptación tiene que ver con ausencia de juicio. Es decir, cuando yo decía antes que estábamos observando nuestros pensamientos, como hacemos en Vipassana, nuestra respiración y nuestros pensamientos, como hacemos en la Vipassana,
Lo que hacemos es que estamos observando esos pensamientos sin entrar a juzgarlos. En el momento en el que nos vamos con esos pensamientos y entramos a juzgarlos o profundizamos en ellos, entonces esos pensamientos se ramifican y entonces estamos perdiendo la atención en ese estado de aceptación total. Nos vendrán muchos tipos de pensamientos, puede venir una molestia física, sutil, puede venir un sentimiento, puede venir una idea, un recuerdo, a veces un proceso creativo. En cualquier caso, simplemente lo observamos y no lo juzgamos como bueno ni como malo, simplemente lo observamos. Y el hecho de observarlo sin juicio es el proceso de aceptación. En cuanto al tema de abandono, que puede sonar como algo negativo o relacionado con la soledad, en realidad nada más lejos. La RAE dice que el abandono es dejar un lugar o apartarse de él. En este caso no estamos dejando ningún lugar porque estamos en nuestra habitación o en nuestro dormitorio sentados y estamos meditando. Pero estamos alejándonos de algo definitivamente, que es de la estructura del ego. Esa estructura del ego que está constantemente juzgando, criticando y controlando el entorno. Esto está muy relacionado con el estrés, de manera que cuando nosotros abandonamos esta actitud de control, de juicio y de crítica, no solo estamos aceptando la situación tal y como cual, sino que estamos colocándonos en la posición de observador, abandonándonos a cualquier circunstancia, pensamiento o situación que esté ocurriendo. Imaginaos, por ejemplo, que viene un ruido, que aparece un camión en la calle, o que hay un ruido, si estamos en un piso, un ruido de un vecino. No importa, simplemente lo observamos, no lo juzgamos y nos quedamos con esta sensación de abandonarnos, como el que se sube a un flotador en un río y se deja llevar por el agua, ¿no? Esta es la sensación de abandono. Esto produce, por supuesto, una profunda relajación y hace que podamos mantenernos en un estado meditativo durante más tiempo. Así que acordaros, no importa si estáis rezando el Padre Nuestro, una Ave María o cualquier otra cosa, siempre y cuando la actitud correcta esté mantenida, que está relacionada con esa aceptación, es decir, ausencia de juicio, y por supuesto el abandono ante aquello que estamos haciendo. Podemos ser repetir ese mantra o repetir esa oración, o simplemente observar nuestros pensamientos al mismo tiempo que sentimos nuestra respiración. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya con esta parte. La frase de esta meditación es: tu objetivo, de Swami Muktananda, es: tu objetivo no es luchar con la mente, que es lo que la mayor parte de la gente hace, que quiere dejar la mente en blanco, y esto no es el propósito de la meditación, sino ser testigo de ella. Es un poco lo que decía de la figura del observador. Nosotros tenemos que ser observadores de nuestros pensamientos, simplemente ser testigos de lo que está ocurriendo, sin juicio, aceptación y dejándonos llevar por las circunstancias, por las situaciones que estén pasando, independientemente de estas cuales sean. Abandono. Abandonarse. A mí me gusta ver esta visualización o esta regla mnemotécnica que yo me hice a mí mismo en su momento hace muchos años, que es subirme a una especie de flotador en el que estoy subido, tumbado, como esos flotadores que tenemos a gustito en las piscinas, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por ese riachuelo suave, lentamente, independientemente de lo que venga después. No nos importa viene después, simplemente nos abandonamos a esa sensación de esa observación, de esa aceptación sin juicio, sin crítica, y ser testigos, ¿no? Así que el objetivo no es evitar que vengan pensamientos, eso siempre va a estar ocurriendo, a veces se ralentizan, a veces podemos dejar durante algunos segundos la mente en blanco, pero no el objetivo, es simplemente observarlo, salir de la estructura del ego que está generando esos juicios, esas críticas, etcétera, etcétera. Muy bien, y vamos a hablar de la oferta de la promoción. Siempre en enero tenemos un nuevo retiro. Por primera vez en el instituto vamos a hacer un retiro de meditación, de mindfulness, inteligencia y liberación emocional. Y bueno, la base es la compasión, por supuesto, la meditación en el ámbito de la compasión y muchas técnicas del HeartMath Institute, del Instituto de Matemáticas del Corazón, que están relacionadas con sentir compasión, sentir emoción, sentir alegría, sentir agradecimiento, sentir paz y poder conectar con estas meditaciones del corazón, pero también vamos a ver otras muchas relacionadas desde las relajaciones típicas físicas para empezar a relajar el cuerpo, enfoques mentales, técnicas de mindfulness, técnicas de meditaciones activas por el bosque, meditaciones activas de Zen. Vamos a ver muchísimas técnicas en todo esto, porque ya decimos que hay cientos, no podemos enseñarlas todas, pero un amplio abanico de ellas. Y un entorno pues fantástico, ¿no? Como en la Casa Diocesana de Málaga. Y tenemos una promoción para este taller, ¿no? Tenemos las próximas 72 horas, es decir, hasta el viernes, a las 9 de la noche, pues saldrían 217 euros, hasta el 15 de diciembre serían 247 euros, que sería
la oferta que tenemos por la promoción que tenemos por reserva anticipada y luego volverá a su coste original a partir del 15 de diciembre, que son 297 euros. Además, si apuntáis a cualquiera de estas formaciones, pues como todas nuestras formaciones, hacemos esta promoción que para las personas que no son clientes del instituto, que no nos conocen y queremos que nos conozcan, pues por tan solo 100 euros más, pues podéis invitarlos y traerlos al retiro. Este asterisco que está aquí es porque está el precio de la formación, ¿no? La estancia en el hotel no está incluido, pero sí queremos deciros que el precio son 2 noches de hotel en habitación doble con todas las dietas incluidas, pues son 150 euros, ¿no? Esto, por supuesto, si invitáis a alguien por 100 euros más, pues tendréis que pagar, esa persona tendría que pagar sus 150 euros del hotel y la ambientación. Y bueno, os dejo esto ahí para que lo tengáis en cuenta por si os interesa formaros. Y bueno, pues ya hemos terminado por la presentación y vamos a dejar de compartir esto. A ver, dejar de compartir, esto es. Ya me coloco por aquí. Y podéis abrir micro, quien queráis, para hacer cualquier pregunta. Tenemos unos minutos para preguntar lo que queráis con respecto a cualquier cosa de las que hemos hablado. No importa que seáis principiantes o que llevéis tiempo meditando. Si tenéis cualquier otra duda, pues aquí me tenéis. Si quieres preguntar, Alba, bueno, dice iPad de Alba, no sé si eres tú, que te veo 2 personas. Tienes que abrir micro, ¿sabes cómo abrir micro? Te puedo invitar a que abras micro. Espera un momento, solicitar para reactivar micro. Yo debería de salirte un botón para reactivar micro. Hola, ¿se me escucha? Te escucha perfecto. Nada, que queríamos agradecer a todas las compañeras de clase el webinar, que nos ha interesado mucho, y nada, compartir con todos vosotros que muchas de las técnicas que hemos hablado aquí se practican, al menos en nuestra clase las practicamos, y sobre todo también las ponemos en práctica con el tema de los pacientes y para poder relajarlos y hacerle gestión emocional y meditación y tal. Y ya está, agradecer la colaboración y ya está. Muy bien, Alba. Pues muchas gracias a ti. Qué A bien ti. enseñadicas las tienes, Poppy. Qué bien enseñadicas las tienes. Qué arte, qué arte. Qué arte tienen. Qué arte tienen. Bueno, agradeceros mucho, como siempre, Miguel Ángel. Para mí es importante también que ellas estén presentes en el webinar, porque bueno, también es una forma de aprender importante y creo que ya ahora mismo no son muy conscientes, pero cuando pase el tiempo tomarán conciencia de lo importante que es haber asistido a webinar y demás. Así que nada, que os doy las gracias, Nada, y a nada, nos vosotros vemos en por el asistir. siguiente, que no Sí. sé si en diciembre En pues diciembre coincidirá vamos a antes de tener las el que me pediste. vacaciones. Vamos a tener el que me pediste. En diciembre vamos a hacer el que me pediste. No Lo que no escucho. sé es cuándo Vale, hacerlo. vos, espérate. ¿Cuándo terminan las vacaciones? ¿Cuándo empezáis las Nosotros vacaciones, perdón? terminamos el 23. El 23. Bueno, pues intentaré hacerlo. Vamos a ver si lo podemos publicitar y hacer antes del 23. El resentimiento, ¿no? ¿Me comentaste? No sé si no Sí, recuerdo mal. ese está muy bien, el resentimiento, ahora para las fiestas navideñas. Sí, sí, totalmente. Bueno, y sí quería deciros que a tus alumnas que el hecho de que Dale la voz, empiecen, Irene, dale la voz. que el hecho Un de momento, Miguel que... Ángel, es que no te estamos escuchando porque he quitado la voz antes. Ah, vale, vale. Un momento, chica, un momento. ¿Ya? Vale, no, que decía que tú decías que le harán falta en el futuro, pero que lo ideal es empezar a practicar ahora, en realidad, ¿no? Ahora que parece que no le hace falta. Nosotros siempre decimos en nuestras formaciones de inteligencia emocional y de todas las técnicas de meditación y todo esto, que cuanto antes empezamos mejor, porque el cerebro va a generar los circuitos neuronales útiles para que cuando realmente empecemos con situaciones de estrés, el trabajo, los hijos y todas esas cosas que tanto, ¿no? tanto nos llevan, tanto estrés nos producen, pues estemos ya preparados para esto, ¿no? Estos tipos de entrenamientos reducen drásticamente el estrés, especialmente si empezamos a practicarlo, bueno, ya no soy ninguna niña, niños ni niñas, ¿no? Pero si empezamos a practicarlo en la adolescencia o en los adultos jóvenes, desde luego tienen muchas ventajas, ¿no? Para cualquier cosa que vaya a producirse en el futuro, ¿no? Al final no hay que esperar a que venga el estrés para practicar las técnicas, sino adelantarse, practicar las técnicas antes de que venga el estrés, ¿no? Porque va a venir, va a venir. Eso no es quepa duda, que venir, va a venir. La cuestión es que nos pille preparados, ¿no? Muy bien. Sí, Miguel Ángel, ellas lo practican ya porque ya tienen medida.
Es que tenemos mezcla de micros. Claro. Ellas lo practican ya porque aprenden gestión emocional para aplicarlo a los pacientes en el hospital y ya lo practican entre ellas y lo hacen en clase. Entonces, pues, ellas ya lo practican. Ya después yo te comentaba eso porque es verdad que se dan cuenta a la larga, pues todas las cositas que han aprendido. Y eso sí, es cierto que cuando pasa el tiempo, pues a lo mejor me hablan. Fíjate, tú hace unos días me hablaron desde Ámsterdam, 2 alumnas que tengo allí, ahora mismo trabajando, y se acordaban mucho de todas las cositas que habían aprendido y demás. Entonces, bueno, me refería más a eso, ¿no? Con el tiempo se dan más cuenta y toman más conciencia, ¿no? De todas las cositas que han aprendido y de la práctica, y después al final lo llevan a la práctica, claro, porque lo importante es que se practique. Claro, muy bien, genial, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más por ahí? ¿Queréis abrir micro? ¿Nada? ¿Todo claro? Como siempre. Bueno, yo quiero felicitar a Poppy y a estas niñas tan estupendas y maravillosas, ¿me escucháis? Porque por el trabajo que Poppy está haciendo y que luego ellas van a realizar. Ya verás cómo sí que se van a acordar, Poppy. Eternamente. Bueno, yo solo quería decir eso, que estoy tan contenta. Pues sí, la verdad es que una maravilla que estemos tan jóvenes preparando. Bueno, pues nada, pues si os parece lo dejamos aquí. Encantado de veros, José Enrique, Teresa, Alba, Rosa, María, Adiós. Estrella, Cristina, Maika, de Colombia, Reme. Me alegro de veros a todos y nos vemos pronto. Vamos a ver si podemos poner el siguiente. Marta. A ver si nos vemos estas semanas. Estamos en contacto. Buenas noches a todos. Gracias, Besos, gracias. abrazos. Adiós. Hasta luego.